¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlitos? Ya te conozco tanto tiempo de que venís acá ahora a filmarme. Les mando un saludo a todos los que me siguen en YouTube, que sé que son muchos, no es que me quiera dar de actriz, ahora no voy a ser actriz, pero bueno. Estoy muy enojada, tengo que decir, me sacaron el IFE. Nos sacaron el IFE 4. Señor Alberto Fernández, presidente, que yo lo voté con todo el corazón, porque yo al otro gato no lo quería ni ver ni en figurita. ¿Y a vos te parece que me sacás el IFE ahora? No, justo ahora en este peor momento que no me alcanza ni para comprar calzones. No puede ser. No, esto no puede ser. Yo ya me quedé sin IFE, así que ustedes conocieron a la Emilce, la viejita del perro pulgoso que tenía IFE, que podía, ahora sin IFE me voy a poner muy mal. Porque encima mi hija Valeria, que es profesora de italiano, no está consiguiendo trabajo. Yo no consigo trabajo de nada. Vos imagínate que tengo 78 años, la jubilación mínima. Y con el IFE más o menos yo me arreglaba, me da para una cosa, pero por ejemplo mi hija Valeria, que es profesora, no consigue trabajo, no tiene IFE. ¿Qué nos vamos a morir de hambre? No, es un desastre. Todo esto es un desastre. Espero que recapaciten y nos den el IFE muy prontamente, porque al fin de cuentas, qué tragedia tan horrible. Como diría la China Zorrilla, esperando la carroza. Siempre nombro esa película porque me encanta. Decir que todavía tengo un techo, que no se me cae en la cabeza en cualquier momento, porque yo tengo tanta mala suerte que, como lo digo siempre, meto la mano en una bolsa del pito y le saco un chocho. Igual que así me salieron mis hijos, menos Juancito, que están perdidos. Me salieron todos muy desafortunados, pero yo soy desafortunada. Mira, le pido al Buda, que está acá el budita. Mira, este budita era de mi bisabuela Agripita, tiene como 900 años, capaz que vale algo, lo voy a tener que vender. Voy a tener que empezar a vender todo voy a tener que empezar a vender. Bueno, miren, esta reposera que me la regalaron hace muchos años mis hijos y mis nietos, la voy a tener que vender, la voy a tener que empeñar. Ya me dijo mi amiga Betty, que vive acá arriba, que ella es brava, ella se sabe todo, ella ya está empezando a vender todo. Ya vendió unos borceguíes del hijo, que es militar, ya le vendió los borceguíes. Ahora el hijo anda en patas en el ejército, yo no sé cómo hace, la verdad no sé, pero le vendió. Y el hijo le dice, Betty, ¿qué? Mamá, ¿qué hizo? ¿Qué hizo usted con lo? Porque la trata de usted a la madre, muy de la gente de antes, muy del campo. ¿Qué hizo con los borceguíes? No sé, hijo, los habré perdido, te habrán perdido en el ejército, pero le vendió los borceguíes, sacó como 5.000 pesos. ¿Sabes lo que te dan por un par de borceguíes? Yo no sé qué voy a hacer si dije, voy a vender todo, yo voy a empezar a vender. Yo sé que la gente, acá me ofreció, hay un guacho acá que vive, este edificio es toda gente de mierda. Acá hay un guacho que vive en el primero que vos sabés que ese me parece que vende droga y no sé qué. Yo le voy a preguntar cómo se hace. Total, yo soy impune, a mí nadie me puede. Y de última le digo que hago narcomenudeo de pollo, ¿no? Y que vendo pollo a las pollerías y que son hamburguesas de pollo del Carrefour. Y si no, voy a tener que volver a la vieja usanza de sacar los patés del supermercado, comer mate cocido, como pero no sé qué va a pasar. ¡Qué tragedia tan horrible! Diría esperando la carroza. Bueno, gente, me voy a despedir de todos ustedes. Yo estoy muy mal porque si me viera mi futuro marido, decir que mi difunto marido, digo cualquier cosa, no sé ni lo que digo, es que me acabo de tomar el lorazepam, ¿saben? Cuando tomo el lorazepam se me empieza a trabar la lengua y a perder la memoria. A mí me va a dar un Alzheimer, en cualquier momento me agarra el alemán y yo quedo allá arriba que no voy a saber ni quién soy ni cómo me llamo, pero no me importa porque no voy a tener el IFE, así que no me voy a acordar de que no lo tengo. Bueno, no quiero llorar, porque soy una mujer fuerte, siempre fui una mujer fuerte. Incluso con todas las enfermedades que tuve, porque no hay nada que no haya tenido. Yo he tenido varicela, rubiola, rubinska, marinska, he tenido hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, todas el abecedario, todas las he tenido. Ahora estoy mal de los riñones, mal del corazón y pretenden que yo trabaje. Y si no trabajas te dicen choriplanera, parásito, pero ¿por qué no vas a trabajar vos, hija de puta? Anda, esta de acá arriba que me dice la de acá arriba, vos, che, crota, si vos, pues acá me está mirando no me mires por la ventana. Me mira por la ventana, esta me grita, choriplanera, cuca, ¿por qué no vaya a trabajar ella? Con picos y palas. No, ella está hedionda. Yo soy ama de casa, porque las amas de casa trabajan tanto. Bueno, me voy porque me toma el espíritu de esta mujer. Véanos en YouTube, el canal Psycho Burlesque, y suscríbanse, por favor. Suscríbanse porque con eso yo voy a poder ganar plata. En algún momento voy a hacer una rifa. Voy a hacer una rifa en la que voy a vender una guitarra y espero no ganarme yo el primer premio como me pasó en la rifa esa que hice cuando era chica, que rifé una guitarra y me la gané yo. Muchas gracias, un beso a todos, chao.